Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Juan Ignacio Zavala, te interrumpió la pausa, decías, veo como una desgracia, ¿qué? Pues bueno, la reacción inmediata de Andrés Manuel López Obrador pues fue descalificar a Carlos Slim y decir que lo había enviado Peña o Salinas, y nuevamente es esa reducción de la opinión del otro a quitarle la voluntad, a decir que es un enviado, un esclavo, títere, un sirviente, un títere de alguien. Entonces a mí sí me parece que eso refleja al Andrés Manuel de verdad, que es incapaz de aceptar una opinión distinta, una opinión calificada. Y también quisiera saber, aquí Germán, también que nos diga, ¿qué opina realmente este señor del aeropuerto, Andrés Manuel? Porque una vez dice que lo va a parar, otra que lo va a suspender, otra que lo va a revisar. Bueno, ayer dijo que se le iba a dar por concesión a Slim. O sea, que si Slim quiere, pues igual es la solución, ¿eh? Roberto Gil. A ver, tiene derecho el ingeniero Carlos Slim a opinar sobre el aeropuerto, me parece que eso es incuestionable. Tiene derecho, aún teniendo una participación directa en el proyecto, por sí o a través de cualquiera de sus empresas, por supuesto que tiene derecho, incluso diría yo, hasta está obligado de hacer una defensa sobre la forma en la que su participación se está dando. Decirlo o contar me parece un despropósito democrático. Yo tendría y sugeriría mucho cuidado en insertar la lucha de clases como razón pública para determinar si este proyecto es bueno. ¿Qué es la lucha de clases, abogado y catedrático? Esta idea de que solo el 4% de las personas utilizan el aeropuerto, en consecuencia no debemos invertir. El aeropuerto es para los ricos, no para los pobres. Exacto, y que unos empresarios puedan beneficiarse del desarrollo de un proyecto por la prestación de sus servicios, y eso es condenable, me parece, que significa regresar a lo peor de el maniqueísmo económico que le hizo mucho daño no solo al país sino al mundo. ¿Se puede consultar sobre un proyecto a los ciudadanos? Sí, la Constitución lo establece. ¿Se puede someter a consulta los derechos derivados de los contratos? No. Eso no se puede hacer. Podemos convocar un gobierno a que la gente opine sobre si hacemos una estatua o hacemos una central de autobuses, pero lo que no se puede hacer es sobre derechos ya suscritos en contratos someterlos a consulta popular. Eso no se puede. Pero tampoco se debe, con esto que se dice habitualmente de vamos a revisar los contratos. Un presidente de la República en un Estado democrático de derecho no puede revisar ningún contrato. Lo hacen los tribunales, lo hace la Autoridad Superior de la Federación, el órgano interno de control o los sistemas nacionales anticorrupción. Para eso creamos una serie de instituciones, para que no dependiera de la voluntad del presidente si se aplica una sanción o no, o si un contrato sigue o no. Me parece que ayer también hubo una cosa que habría que ver con cuidado, lo decía hace un momento Juan. ¿Por qué no pensar en una solución de mayor participación privada para que el riesgo, los costos, el control de la calidad de un proyecto de esa naturaleza la asuman los empresarios y el Estado no tenga que estar pagando algunas ineficiencias? Y por último, estamos viendo de nueva cuenta al Andrés Manuel López Obrador que cuando está bajo estrés empieza a cometer errores. Empieza a cometer errores, Germán. Enojarse, porque Andrés Manuel no quiere ser el director de obras de este país ni el gerente de la nación. Quiere ser el presidente de la República Mexicana. Primer punto. Segundo punto, tiene derecho Carlos Slim a hablar y a defender sus intereses privados, pero por supuesto nadie ha dicho lo contrario. Lo que yo digo es que no se puede disfrazar el interés privado de patria y decir que el desarrollo de la nación depende de mi interés privado. Eso ni limpia ni dignifica el interés privado. Además, someterlo a un debate de cara a unas elecciones presidenciales, el proyecto del aeropuerto, es lo más democrático que puede hacer López Obrador. El debate, claro, sí. Claro. El debate, pero no el que quiera el aeropuerto como va, que no sospeche de que hay corrupción, que no quiera revisar los contratos, que vote por el PRI, que vote por MIT, que vote por una revisión light ahí de Anaya. El que quiere que se revise a fondo. Es una revisión profunda. Bueno, el que quiere revisar. Y tiene, yo le quiero contestar a Aristóteles, porque ha sido, la verdad, muy consecuente en este tema. Parte de que todo mundo opine, pues vamos a opinar en las elecciones. ¿Qué mejor manera de opinar? Yo también te lo concedo, Aristóteles, eso tienes razón. Yo también desconfío de esos mecanismos de democracia directa. Yo creo más en una democracia representativa, para eso está el Congreso. El Congreso también, hay comisiones, hay que agregar. Sí. Lo que dice el senador Gil, yo estoy de acuerdo. El Congreso también, pueden armar comisiones. Andrés Manuel quiere revisar
el aeropuerto. No, quiere cancelar la obra, lo ha dicho una y otra vez, lo dice en sus spots, lo dice en sus cómics, lo dice en sus entrevistas. Y yo agregaría que revise también el tren México-Toluca. ¿A dónde llega ese tren? A Toluca. ¿A dónde llegan? ¿A qué terrenos? ¿A terrenos de quién llega en Toluca? De un amiguito de los Peñas. Andrés Manuel quiere hacer un aeropuerto, pero no lo quiere hacer al estilo peñista, priista, para decirlo claro. Bueno, conclusión sobre este tema, Aristóteles. Mira, yo creo que en el fondo el temor que se tiene por parte de la sociedad, de un grupo de empresarios, de algunos mexicanos, que son, hay que decirlo, mayoría, son los que no son Andrés Manuel, los que no van con la causa, es los posicionamientos de Andrés, que es muy difícil después defenderlos a través de sus voceros. Los posicionamientos de Andrés es congelar precios de gasolina, es controlar con precios de garantía en el campo la venta y el mercado, es cancelar una obra que efectivamente este país necesita, no de ahorita sino hace 20 años. Yo sí creo que hay que revisar todo, para eso está. No creo que sea la labor de un presidente, lo dice Roberto y lo dice bien, no es la labor de un presidente, tiene que encomendar, dejar que las instituciones lo hagan, que las instituciones conforme al marco jurídico lo sancionen, que detecten esas infracciones y que quien haya cometido una infracción sea sujeto de esas consecuencias, las que están en la ley. Patricia, para terminar creo este que, tema, porque sí, viene el debate el domingo. Creo que uno de los grandes acuerdos de esta campaña electoral entre todas las coaliciones es cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad. Creo que ahí hay un acuerdo, todos estamos de acuerdo en eso, y creo que lo del aeropuerto... Anaya le haría una revisión light, dice no, Germán Martínez. Anaya precisamente, y sobre todo el Frente, que ha firmado con esta organización ahora contra el pacto de impunidad, es una revisión profunda, que quede transparente, que queda bien, pero hay un acuerdo entre todos en eso. ¿Para qué polarizar en el sí o en el no cuando todos estamos de acuerdo que hay que revisarlo? Y no solamente revisarlo, me parece de veras que ayer se puso en la mesa algo muy importante, que es esa zona metropolitana, es una zona pobre, 5 millones de personas que pueden ser beneficiadas con un proyecto incluyente en términos de los empleos, del trabajo, de los ingresos, de la posibilidad de desarrollo de la zona. Eso es lo que hay que debatir, una consulta que quién sabe a quién sabe con qué mano alzada, de veras, o sea, necesitamos mucha inteligencia propuesta, sentarnos en la mesa después de la campaña electoral. Quien gane la presidencia de la República va a tener que sentarse con nosotros a tomar este tipo de decisiones. A ver, Roberto, Juan Ignacio, tuvo que salir el pasear la camiseta, ¿no? Tuvo que salir el ingeniero Slim a hablar sobre el aeropuerto para que las coordenadas de la discusión sobre el aeropuerto cambiaran. Es decir, llevamos discutiendo esto, el sí o no al aeropuerto, durante mucho tiempo. Y había una suerte de bloqueo entre si el proyecto es bueno o es malo, si se revisan o no se revisan. Pero algo le está pasando a la democracia mexicana, que los partidos políticos y los candidatos no tienen legitimidad o tracción para ponerlo. ¿Esta discusión la debió haber dado los candidatos? O sea, es decir, la sacudida de los temas de la discusión pública está llegando desde el empresariado y no desde los competidores. Decía hace un momento Aristóteles que Andrés Manuel propone los precios de garantía o proponen el congelamiento de los precios de los combustibles, y del otro lado no hay alternativa. Del otro lado no hay una respuesta puntual, o no suena, o no tiene tracción, o de bocina, de eco, y realmente de fuerza, de fuerza expresiva. Pues sí, porque digamos, los planteamientos de Andrés Manuel, muchos de ellos, pues son una suerte de preguntas sencillas de ¿usted está a favor, en contra? Y de ahí te arrincona como adversario a defender lo que la gente le parece correcto, ¿no? En este caso, voy a cerrar el aeropuerto. Yo, la verdad que me sorprende mucho que cualquier presidente, algo que quisiera cualquier presidente de cualquier país, sería tener una obra que revolucione a su país, como puede ser un aeropuerto internacional. Y Andrés Manuel López Obrador no quiere. Pues, lo hubiera querido cualquiera, ¿sí? O sea, y en cualquier país. López Obrador no, y no nos acaba de decir qué quiere. Por Dios, hoy vamos a oír seguramente otra opinión. Cada programa que oyes, que escuches, que participas, cada vocero que mandan del lado de Morena, yo digo, bueno, Andrés Manuel, de veras, sus textos tienen más interpretaciones que los bíblicos. Es una locura. O sea, cada quien dice, no, es que lo que quiso decir Andrés Manuel es que va a revisar los contratos. Que se revisen los contratos, que se haga todo lo que se tenga que hacer en ese sentido. Pero caray, no le pueden negar a un país, Andrés Manuel, el desarrollo. Y
Y ojo, esta es parte de las amenazas de Andrés Manuel, y las amenazas tienen consecuencias, y esta sí le puede tener una consecuencia electoral. Ojalá la gente revise que más allá del enojo, del desánimo, etcétera, pues también hay una persona que a veces pierde en las casillas, pierde el juicio, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y propone locuras. ¿Amenaza, Germán? Lo que amenaza. Hay un tiradero en el tren México-Toluca, hay un tiradero en el aeropuerto. Pero hay empresas en el aeropuerto. En el aeropuerto no se ha documentado nada, ¿eh? Germán. ¿Tú meterías al juego porque no hay empresas fantasma y porque no hay sindicatos fantasma? Pero ahí contratados por Ruiz Esparza. No lo sé. No, hay que revisar debajo de las piedras. Se va a revisar. Bueno, ese es el punto. Bueno, debate el domingo. Regresamos con el tema. Quedó la pregunta, ¿por quién va a votar Carlos Slim? Y vamos al debate. ¿Y eso qué tiene? A mí me... que el voto de secreto. Vamos a pausa y continuamos. ¿Por qué va a votar?